Pues bienvenidos sean todos. Arrancamos oficialmente esta transmisión en materia de metaverso y derecho, específicamente el metaverso y las nuevas fronteras del derecho, con un panel de especialistas que logramos armar y que de verdad nos entusiasma escuchar desde sus respectivas fronteras y trincheras cómo es que el derecho va a reaccionar a estas nuevas instituciones, a estos nuevos fenómenos que sin duda van a revolucionar el derecho desde muchísimos frentes. Específicamente estaremos hablando de propiedad intelectual, privacidad y protección de datos, fintech, entretenimiento, derecho laboral. El tema da para tener otros 15 especialistas acá, pero nos damos más que bien servidos con los 5 que logramos reunir acá en Legit. Yo me presento, yo soy Isaac López, soy cofundador de Legit. Legit es un marketplace legal para pymes y startups enfocado en la eficiencia. Ya estaremos hablando más de esto. El foco ahorita no está en nosotros, está en nuestros speakers. Ya los pueden ver ahí y ya los estaré introduciendo. Sean ustedes bienvenidos a este tema, es un temazo. Y pues quizá muchos de ustedes podrán decir, oye, ¿qué demonios es el metaverso? Antes de cederle la palabra a nuestros speakers, me gustaría dar un poco de contexto sobre qué es el metaverso y por qué estamos aquí, por qué estamos hablando del metaverso en este momento específico de nuestra historia. Entonces, es lo que dio lugar a esta conversación que seguro será muy fructífera el día de hoy, pues han sido muchos eventos, pero uno de ellos y el más importante fue el aviso que dio Mark Zuckerberg la semana pasada de transformar a Facebook a nivel holding, a nivel dueña de todas sus aplicaciones y productos, en un nuevo branding, en un branding llamado Meta. Muchos, por supuesto, dicen que se trata de un rebranding nada más para limpiarse de aquella reputación que se ha desafortunadamente generado a lo largo de la historia, pero también hay otros ángulos desde donde estudiarlos y por eso estamos acá. Para nosotros esto es más que un rebranding, para nosotros esto es incursionar en el futuro y hay que tener los ojos y los oídos bien atentos a todo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, a raíz de este anuncio de Zuckerberg, que como lo pueden ver ahí en pantalla, todos los productos que actualmente operan al amparo de la marca Facebook, como es Facebook, pero la aplicación de red social, Messenger, Instagram, Oculus, WhatsApp, todas esas van a operar ahora al amparo de Meta, el nuevo rebranding de Facebook, ¿no? Esto es lo que nos trae acá y bueno, podrían ustedes preguntarse qué es el metaverso, ¿no? Es la pregunta más importante que hacernos antes de arrancar y si me permiten dar un poco de contexto, pues el metaverso, desde la perspectiva de Zuckerberg, ¿cómo presenta Zuckerberg lo que es el metaverso? Lo dice en términos, creo yo, muy sencillos. Él dice que es un Internet en 3D, ¿no? En lugar de conectar a través de una pantalla, conectamos a través de avatars, conectamos a través de ambientes virtuales. Es mucho más que realidad virtual, es mucho más que realidad aumentada. Por eso, bienvenidos todos. Si pueden, por favor, apagar su micro para que podamos, no tengamos ruido ambiental. Muchas gracias. Y es más que realidad virtual, es más que realidad aumentada. Es una combinación de esos componentes con el Internet, es mucho más que eso. Vayamos desde el principio, ¿no? El prefijo es griego, viene del griego y significa después o más allá. Eso es lo que significa meta, pero hay algo más que el prefijo. Aquí estamos hablando del metaverso y el término se acuña en 1992, lo acuña Neil Stephenson en este libro que tienen acá del lado derecho, en una novela que se llama Snow Crash, que sin hacerles muchos spoilers, Snow Crash es el nombre de una droga que se consume en el metaverso. Una novela interesantísima, súper divertida y plantea un metaverso súper distópico, no un metaverso donde deberíamos estar contentos, un metaverso súper corporativo, comercial, con intereses ahí escondidos. Si alguien lo leyó por ahí, avísenos en los comentarios, pero ahí es donde se acuña el término metaverso por primera vez. Pero muchos de ustedes quizá vieron esta película, Ready Player One. Ready Player One es, digamos, parte de una novela que escribe Ernest Cline, y el metaverso en esta novela se llama El Oasis, ¿no? Esta novela después es adaptada a la pantalla grande por Steven Spielberg en esta película que están viendo acá, y que también nos presenta un metaverso súper interesante, ¿no?
más allá de la ciencia ficción, ya se ha hablado del metaverso desde el mundo corporativo y desde el mundo del venture capital. Ahí en pantalla tienen ustedes a Matthew Ball. Matthew Ball es managing partner o socio administrador de Pillion Co., que es un fondo de capital venture para startups en etapas venture o etapas semillas, en etapas de crecimiento, etapas tempranas. Y Matthew Ball ha hecho muchos ensayos alrededor del metaverso. En uno de esos ensayos describe los núcleos de lo que debe tener un metaverso, ¿no? Los tienen acá en pantalla. El metaverso es una combinación de distintas cosas. Es una combinación de hardware, dispositivos, los lentes y los goggles que tanto vemos en pantalla, pero también es poder computacional. Alguien debe alimentar el poder detrás del metaverso. Es también una forma de conectar entre nosotros y por eso Facebook, por eso Meta, y trata de incursionar en este mercado porque es una nueva forma de conectarnos a todos entre sí. Son también plataformas virtuales porque para conectar necesitamos ambientes en donde podemos interactuar entre sí. Estos son ambientes, mundos, espacios laborales, espacios colectivos. También hay herramientas y estándares que le dan mucha interoperabilidad al ecosistema, ¿no? Vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero creo que de las cosas más importantes es que un metaverso también debe tener integrado un tema de pagos, como bien lo detecta Matthew Ball. Para interactuar en el metaverso necesitamos pagar y cobrar cosas entre nosotros y por eso debe tener una arquitectura o una infraestructura de pagos. También se trata de contenido, de servicios y de activos, ¿no? Este ecosistema que vamos a poblar a través de nuestros avatars, pues vamos ahí a tener bienes, vamos a tener servicios, muchas cosas súper interesantes por ahí. Y para cerrar mi introducción, antes de darle paso a nuestros grandes speakers, cierro con estas 7 componentes que también Matthew Ball detecta sobre el metaverso. Y en palabras de Matthew, un metaverso, desde cómo ellos en Epilion ven el metaverso, ese metaverso debe ser persistente. ¿Qué significa que sea persistente? No debe pausarse. Un metaverso nunca se detiene, nunca se pausa y es un continuo en el cual todos interactuamos. Es sincrónico. ¿Qué significa que sea sincrónico? Es en tiempo real. Todos vivimos lo mismo al mismo tiempo. Si una persona se conecta en un determinado momento, va a ver lo que los demás están viendo en ese mismo momento, como si se tratara del tiempo real o de la vida real. Tercer elemento, no debe tener un cap, no debe tener un máximo al número de usuarios que se conectan al metaverso. Todos debemos tener un sentido de presencia en el metaverso y no debe haber un máximo de usuarios en el metaverso. Debe tener una economía perfectamente funcional, donde los individuos y los negocios deben ser capaces de crear contenido, ser propietarios de activos, invertir, vender y ser recompensados por servicios, bienes, activos, lo que ustedes se imaginen. Debe ser un bond, debe ser una mezcla entre una experiencia digital y física. Debe ser una interconexión entre el mundo real y el mundo digital, ¿no? No es uno o es el otro, son los dos al mismo tiempo. Debe ser interoperable y en palabras de Matthew Ball, debe ser una interoperabilidad sin precedentes, ¿no? Un activo que compras de un proveedor del metaverso, debes poder utilizarlo o portarlo con otros proveedores del metaverso. Algo que me pareció muy curioso y un gran ejemplo, lo estaremos viendo con Carlos, nuestro panelista sobre NFTs, es todo este tema en el metaverso no tendría sentido que ustedes compren un jersey, una playera de su equipo de fútbol favorito, si no lo pueden usar afuera del estadio, ¿no? La interoperabilidad significaría que un jersey que ustedes compran en el estadio A, pueden ustedes salirse de ese estadio y usarlo en el estadio del equipo contrario. Esa es la interoperabilidad. Y por último, debe ser descentralizado. Debe estar poblado de contenido y de experiencias aportadas por un súper amplio rango de contribuyentes y de contributors, de personas que aportan contenido al metaverso. Esto significa que no es solo una persona la que aporta o una empresa la que aporta, sino es una combinación de más y más aportantes al ecosistema. Pues siendo la introducción, creo que bien necesitada para un tema tan complejo, es un tema que da para discutir mucho. Les quiero presentar a nuestros speakers, a quienes estaremos escuchando a lo largo del
del tiempo que nos queda. Y arrancamos con el buen Carlos Moreno, querido amigo. Carlos es especialista en materia de propiedad intelectual. Déjenme por acá. Es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual Industrial, egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, enfocando su práctica en las industrias creativas, comercio electrónico y criptoarte. Además, Carlos es egresado de la certificación de Blockchain Consultant Professional impartida por Blockchain Academy México. Tienen ahí el código QR para llegar a su perfil que creó Carlos en Legit. Como saben, Legit es un marketplace para abogados especializados en startups, pymes y demás. Entonces ahí llegan directo al perfil de Carlos para agendar una consulta directa con él. Nuestra siguiente panelista es Dafne Méndez. Dafne es fundadora de Privacy Watchers. Privacy Watchers es una organización especializada en auditorías y programas de privacidad y seguridad de la información. Recientemente, Dafne se unió como asociada senior a la firma Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. Dafne es licenciada en Derecho por la UNAM, de donde se graduó con honores, y además Dafne cuenta con una maestría en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicación y una especialidad en datos digitales. Dafne es experta en regulación europea sobre privacidad con certificación CIPP-E y ha sido reconocida por segundo año consecutivo como Young Privacy Professional por la International Association of Privacy Professionals, IAPP, capítulo México, así como Rising Star 2020-2021 por Managing International Property IP Stars. Para terminar, en 2021, Dafne fue nombrada como miembro del Comité Técnico del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la Ciudad de México. Ahí tienen también el código QR para conectar con Dafne. Tenemos a continuación a Dinora Pensado. Dinora es asociada fintech en la firma Legal Paradox. Dafne es licenciada en Derecho y en Economía por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, de donde también se graduó con mención honorífica y de excelencia. Actualmente, Dafne es estudiante de la maestría en Derecho Privado de la Escuela Libre de Derecho y ha tomado cursos en universidades como la London School of Economics y la Universidad de Yale. Continuamos con Gustavo. Gustavo Zúñiga es especialista en Derecho Laboral, fundador de Zúñiga González Abogados y tiene trayectoria en el sector corporativo y de seguridad social. Su sello distintivo es favorecer las negociaciones antes de los litigios, lo cual, como se podrán ustedes imaginar, es extremadamente útil en el ecosistema laboral. Gustavo es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de donde también obtuvo una especialidad en materia laboral. Y last but not least, por último, pero no menos importante, Marina Peláez. Marina es especialista en propiedad intelectual industrial, negociación civil y mercantil y derecho del entretenimiento, especialmente en la industria musical. Marina es egresada de la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con una maestría en el Centro de Estudios Financieros, también de Madrid. Aquí Marina está representando a la comunidad internacional al interior de Legit. Y pues sin más preámbulo, ahora sí cedo la palabra a los verdaderos, a los actores importantes de este webinar que organizamos para ustedes con mucho cariño, hablando del punto indiscutible de partida para hablar del metaverso. Ese punto son los avatars. Ahí están viendo el avatar de Mark Zuckerberg en el keynote que dio la semana pasada cuando hablaba del metaverso. Y en palabras de Zuckerberg, los avatars son el instrumento que usamos para representarnos en el metaverso. Serán tan comunes como las fotos de perfil hoy en día, pero vendrán bajo el formato de representaciones 3D de nuestra persona. Serán, supuestamente, capaces de replicar nuestras expresiones, nuestros gestos y nuestros manierismos. Una persona puede tener un avatar, como lo pueden ver acá en pantalla, pueden tener un avatar realista, quizá para su trabajo, un avatar estilizado para sus interacciones sociales y hasta avatars de fantasía para los juegos en los que participa esa determinada persona. Idealmente, estos avatars deberían estar bajo nuestro control exclusivo, quizá con mecanismos de autenticación biométrica, con el objetivo de impedir, por supuesto, que otras personas puedan sustraer, robarnos esos avatars y robar nuestra identidad o utilizarlos indebidamente, lo cual hay que considerar incluso después de nuestra muerte. Siendo Dafne nuestra invitada de honor en materia de privacidad, identidad digital y protección de datos personales, Dafne, te cedo la palabra para plantearte la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones, retos o riesgos crees tú que los avatars y sus interacciones virtuales traerán en materia de identidad digital, privacidad y protección de datos personales?
Gracias, Dafne, Isa. adelante. Muchísimas gracias y hola a todo a la audiencia de Legit que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias y gracias a Legit por organizar este evento. Em, pues a ver, creo que partiendo de que los avatars están diseñando, o sea, están diseñados para reflejar los rasgos físicos de una persona y hacerla identificable, pues me parece que estamos hablando de derechos de imagen. Pero no solo eso, estamos hablando también de datos personales. Y, y, y cuando escribías qué era todo lo que implicaba el avatar y cómo se podrían reflejar también el comportamiento, los manierismos, todo eso me hace pensar en otro tema que, bueno, está íntimamente relacionado con datos personales, que son los datos biométricos. Entonces, cuando me preguntas qué retos veo, pues de entrada, una preocupación inicial que es cómo se van a capturar estos rasgos, o sea, no solo estos rasgos físicos, sino este comportamiento de la personalidad o rasgos de la personalidad. Es decir, justo lo que decías, bueno, qué tipo de gesticulaciones tienes, los manierismos y tal. Eso se tiene que hacer a través de tecnología que permita identificar de tal forma a las personas que esté recabando constantemente datos biométricos para determinar qué tipo de gesto va a hacer en determinada circunstancia o qué tipo de emociones va a reflejar. Esto quiere decir que, pues bueno, nos estamos metiendo a un tema mucho más allá del rasgo físico, sino de estos comportamientos de la personalidad que solo son atribuibles a una persona y que son medibles y por eso es que se pueden considerar datos biométricos. Y justo lo que me preocupa es esta cantidad de información que se va a recopilar, porque ya no es como decías, ya no va a ser solo la foto de perfil que tú elijas o el nombre, sino esta cantidad de rasgos que de alguna manera nos pueden exponer a situaciones de vulnerabilidad. Y lo comento porque esta tecnología ya existe. Hay muchas, bueno, igual no muchas, pero sí existen ya organizaciones, incluso en México, que se dedican a identificar este tipo de rasgos biométricos de las personas para poder entender cuáles son las emociones. En este mismo momento, esta tecnología podría estar identificando si la audiencia está aburrida o está interesada en el tema por los puros gestos y porque justo de esto se trata, de estar recopilando constantemente información en ciertos ambientes controlados que permitan justamente tomar decisiones a partir de los rasgos físicos. Entonces, justo esto es lo que me preocupa, es bajo qué condiciones se van a recopilar estos datos biométricos, si es que los fines de estos usos van a estar perfectamente determinados y limitados, y otros retos que son tal vez más operativos, como el tema del consentimiento, ¿no? Cuando estamos hablando de datos biométricos y estos rasgos de personalidad, bueno, a veces por simples rasgos podemos saber, o sea, rasgos físicos podemos saber el origen étnico de una persona. Y en otras ocasiones podemos saber incluso la preferencia sexual. Y entonces todo eso nos lleva a otro cajón que son los datos sensibles. Y estos datos sensibles requieren del consentimiento expreso y por escrito voy a poner entre paréntesis que admite medios tecnológicos para la validación de este consentimiento, pero entonces va escalando el tipo de cuidado o de red flags que vamos a tener en el uso de estos avatars. No digo que no se usen, lo que digo es que como usuarios, porque al final será nuestra identidad la que estará siendo representada a partir de estos avatars, lo que digo es que como usuarios cuidemos bajo a qué plataformas vamos a darle este consentimiento y qué tipo de consentimiento estamos dando. Ahora, todo está muy padre si somos adultos, pero habrán avatars para menores de edad, que es otra de las preocupaciones que me brinca en este entorno, sobre todo porque el régimen y digamos, los criterios para que se obtenga un consentimiento real y efectivo de un menor de edad, pues son muy difíciles. De entrada, de acuerdo al Código Civil mexicano, pues necesitan que el consentimiento venga de ambos padres. Entonces, ahí ya tenemos un gran obstáculo legal. La otra es la edad, que es justamente que en México no hay un consenso, como ya se está regulando en otros países, por ejemplo en Europa, pues, se pone como edad mínima los 13 años. En México no, pues, en México la minoría de edad es de los 18 años para atrás. Entonces, creo que sí es necesario no regular la tecnología, sino regular ciertas circunstancias para dotar de mayores controles a las personas,
para poder decidir con quién comparten, qué información comparten, por cuánto tiempo, y estos mecanismos que se le conocen como autodeterminación informativa de decidir en qué momento quiero revocar mi consentimiento o en qué momento quiero que se borre mi imagen o mi avatar de tal entorno. Y este otro reto que decías tú acerca de el uso de imagen de personas fallecidas, bueno, pues que sepamos que las personas fallecidas en México sí tienen derechos y sus sucesores son quienes pueden actuar en favor de personas fallecidas. Entonces, me parece que tampoco es que tengamos que volcarnos en una serie de reformas para poder regular la personalidad, la imagen, la identidad de las personas en medio de los metaversos, porque ya hay suficientes regulaciones. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México hay una ley muy interesante que se refiere es una ley larguísima y me voy a permitir leerla porque siempre la cito mal. Es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen de la Ciudad de México. Y es una ley interesante porque te da definiciones, te da principios y bueno, justamente lo que pone, digamos que el énfasis de esta ley es que cualquier uso no autorizado de tu imagen o que se haya salido de esa expectativa o de ese uso autorizado, pues merece que se paguen daños y perjuicios a quien sufrió el daño. Entonces, pues esas son las ideas con las que me gustaría dejar a la audiencia, que sí tenemos recursos por distintas vías, desde la vía civil, vía administrativa, a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, que regula también el derecho de imagen en México, y también la Ley de Datos Personales, que también nos dota de ciertos mecanismos para esta autodeterminación informativa, Isaac. Pero bueno, y acá pues entra el tema de propiedad intelectual, que también está muy relacionado con temas de derechos de imagen. De acuerdo, Dafne, muchas gracias. La verdad es que tocaste temas súper importantes, datos personales sensibles, identidad digital, el tema de los menores, creo que ahí hay que poner muchísima atención. Y pues nada, muchas gracias por tu aportación, sobre todo por ceder paso a el siguiente tema, que como bien comentas es propiedad intelectual. Y para eso tenemos a nada más y nada menos que al buen Carlos Moreno, que déjenme por acá pasar a la siguiente diapositiva para dar paso al tema del cual Carlos nos va a comentar. Y Carlos, déjame dar un poco de contexto para los que se van uniendo. Como representaciones 3D de nuestra persona, estos avatars de los que veíamos por acá, el avatar de Mark Zuckerberg, veíamos el avatar, estos avatars. Los avatars pues podrán adquirir ropa, artículos, pinturas, casas, edificios virtuales, que como tal solo existen y solo pueden utilizarse o verse en el interior del metaverso. Esto significa, además, que tendremos que pensar en un nuevo tipo de propiedad. Seremos propietarios de nuestros activos físicos que tenemos en el mundo real, pero a través de nuestros avatars seremos propietarios también de bienes digitales. Y es aquí donde surgen los NFTs o Non-Fungible Tokens. Tienen muchísimos casos de uso, ¿no? Desde los videojuegos hasta la salud. Pero un caso de uso que ha resultado súper interesante en los últimos años, el último año en particular, ha sido el del arte digital. Carlos, acá vemos en la pantalla, por ejemplo, a estas personas que están en el metaverso de Mark Zuckerberg, que están viendo mercancía, merch de su artista favorito, y como podemos ver es merch virtual que posteriormente pues usa su avatar. Entonces, merch ahí lo tenemos en el caso de uso de mercancías, bienes, artículos, pero hay todo un mundo en materia de propiedad intelectual. ¿Nos podrías explicar, Carlos, qué es un NFT y cuáles ves tú que son las implicaciones en materia de propiedad intelectual? Déjame, te concedo acá acceso, avísame si puedes compartir pantalla, porque entiendo tienes una presentación preparada, pero Carlos, bienvenido acá, este es tu espacio. Claro, hola a todos, igual un gusto estar con ustedes en este evento que sin duda plantea seguramente más preguntas que respuestas. Y bueno, a mí me va a tocar abordar el tema de propiedad intelectual y en este caso particular los NFTs, que seguramente algunos de ustedes han escuchado. Hubo el boom a partir de febrero, marzo de este año, sobre todo con el uso del arte digital, criptoarte. Y bueno, en este sentido les comparto una presentación
donde ustedes pueden visualizar propiamente de qué vamos a estar hablando. Sí, ahí sí se ve bien, Isaac, nada más confirmarme. Sí, vemos perfectamente tu pantalla, Carlos, gracias. Perfecto. Como el tiempo apremia, hay que apurarnos y bueno, en este sentido vamos a entender dos cosas. ¿Qué hablamos cuando decimos NFTs? ¿Qué implicaciones pueden tener los NFTs en la propiedad intelectual? En un segundo momento, la interoperabilidad que puede llegar a haber en el metaverso, porque les comparto desde mi opinión, no tenemos que hablar de metaversos, sino tenemos que hablar de un único metaverso donde todos podamos converger. Y lo bueno aquí es que o nosotros lo podemos construir generando un monopolio o vamos a hacer una cultura compartida, tanto de hardware como de software. Y bueno, lo último que me gustaría platicarles, y lo vamos a dividir como por capítulos, son los retos regulatorios que pudiera haber en materia de propiedad intelectual en este metaverso. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Los NFTs, amados, odiados por muchos. Existe esta polémica de el consumo de energía, existe esta facilidad que puede llegar a dar a los usuarios del día a día, pero partamos por la base de qué es un NFT, qué entendemos como un NFT. Pues básicamente un NFT lo podemos llegar a entender como un conjunto de datos que están almacenados en una blockchain. Esta blockchain principalmente es la de Ethereum, y algo importante a comprender es que cuando hablamos de un NFT no estamos hablando solamente, por ejemplo, de la representación de una obra. Como bien lo dijo Isaac, puede llegar a ser cualquier, digamos, identificador, puede ser un identificador de un bien. El reto surge, por ejemplo, cuando hablamos de bienes físicos, cómo ligarlo con este bien digital, pero en este caso hablamos en general de esto. Algo muy importante diferenciar, ya ha habido, por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la Oficina de Derechos de Autor en Colombia, sacó un pronunciamiento donde se entiende un poco más qué son esto de los NFTs. Como les digo, no tenemos que entenderlo como una obra, que es de los usos principales que puede llegar a tener. Y los NFT, no vamos a entrar tampoco en aspectos técnicos, tienen estándares, está el ER721, un poco más fácil de implementar, está el ER1155 y en fin. ¿Cuál es la importancia de los NFTs en el metaverso? Antes de que este tema se hiciera un poco más conocido, que empezara el boom en este año y sobre todo usos más populares en el año 2017 con los proyectos como CryptoKitties, también como los Cyberpunks. ¿Qué es lo que evita que yo, por ejemplo, pueda decir que soy titular de una imagen en Internet? ¿Qué es la diferenciación o cuál es el medio de prueba que podemos llegar a tener nosotros de la titularidad de un bien digital? Pues bien, los NFTs, a través de un contrato inteligente, nos permiten dar estas características. Y en el mundo del metaverso, donde vamos a estar hablando pura y duramente de bienes intangibles, bienes, en este caso, digitales, surge la importancia y es donde lo particular veo la diferencia, por ejemplo, con juegos como lo puede ser el famoso Habbo, o para los que son más jóvenes todavía Club Penguin, porque desde mi punto de vista el metaverso puede llegar a estar construido en una tecnología como lo es blockchain, y hay un ejemplo muy bueno como lo es Decentraland, donde no solo nos quedamos en la limitación del aspecto de los NFTs aplicados en este caso a parcelas de tierra virtual, sino también lo relacionamos con un token de gobernanza como lo es Mana, que está pivoteando ahorita, es solo para comprar la tierra virtual, pero también es una parte en la que podemos gobernar, ¿no? Y bueno, algo importante a tomar en cuenta es qué consideraciones han venido teniendo los NFTs
en materia de propiedad intelectual durante este tiempo. Desglosé 7 puntos, ¿no? Lo primero es las obras que se acuñan como NFT, pues cuentan con derechos de autor y también derechos conexos, porque como hemos venido platicando, el NFT no solo es un PNG o un JPG, sino también puede llegar a ser un video, en general una obra audiovisual. Hay proyectos ya de películas basadas en esta nueva forma de identificador digital. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que antes de acuñar un NFT, y de hecho apenas esta semana estaba haciendo la convención en Nueva York de NFTs, donde varios artistas digitales recalcaban la importancia de contar con los derechos o autorizaciones correspondientes antes de acuñar una obra, porque estamos dejando de acuerdo que se genera una prueba con las características de la tecnología blockchain, como lo puede ser la inmutabilidad, la trazabilidad, y esto, para quienes hayan litigado, si aquí hay abogados, aspectos de propiedad intelectual, son pruebas muy buenas para demostrar una infracción en dado caso. Otro aspecto importante de los NFTs permite tener una prueba de una titularidad de una obra. Todo esto lo vamos relacionando en parte con los metadatos que se agregan en el contrato inteligente. Algo importante es que se puede ejercer, utilizando esa tecnología, derechos como las regalías por una reventa, el draw de suite, y cosa que en un mundo físico, la verdad es bien difícil que te lo acepten. Y otro aspecto importante es que ya hay ejemplos de sociedades de gestión colectiva que usan esa tecnología. El caso principal es de Cedro, ahí la Sociedad de Gestión Colectiva Española. Otros 2 puntos más: los NFT no van a reemplazar a autoridades de derechos de autor, hablando, o en el caso de México también, de propiedad industrial, como lo es el INPI, con el tema de registro, sino al contrario, esta tecnología puede ser una palanca para que las autoridades generen certificados con estas bondades que permite blockchain. Y de hecho, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha barajado esta posibilidad también. Y al final, y algo muy importante, es que los NFTs no otorgan en principio derechos de propiedad intelectual. Si ustedes se meten a leer los términos y condiciones de los principales marketplaces de NFTs, en ningún momento se está haciendo una cesión de derechos, ¿no? Aquí hay un principio que hay que entender muy bien, que es la diferenciación o el concepto de obra, ¿no? La obra como representación, tiene el mundo físico en sí del bien material, y la obra como concepto de derechos de autor. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando se compra un NFT, por ejemplo, por regla general se está comprando una licencia para una comunicación pública. Y bueno, estoy viendo el tiempo para no abusar también. Algo importante que quiero recalcar y que Ainhoa pueda abundar un poco más, es que al generar ya propiedad, en este caso virtual, digital, estamos generando una nueva economía. Algo que va a ser muy interesante y que creo que Ainhoa nos puede abundar más de esto. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que me llama mucho la atención el tema que comentas del registro público de derechos de autor, porque es una discusión muy similar a la que ya se tiene en materia de si blockchain va a sustituir a los notarios o el registro público. Bueno, ya logramos traspolar esta discusión a la cancha del registro público del derecho de autor. Muchas gracias, Carlos. Pues como bien comentabas, esto detona toda una nueva economía. Como pueden ver acá, pues ya se está vendiendo mercancías a través de NFTs, pero también se venderá ropa, cosas de ese estilo. Entonces, la verdad es que sabemos poco de cómo funcionará la economía al interior del metaverso, pero indiscutiblemente debemos suponer que, como bien lo comenta Carlos, un metaverso funcional tendrá un comercio activo y dinámico integrado dentro de su infraestructura, ¿no? Habrá personas dentro del metaverso que compren arte digital como NFTs, boletos para conciertos, ropa de marca, para sus avatars, por supuesto, inmuebles digitales y muchas cosas más. Para poner un ejemplo, un mexicano puede comprar un bien producido por un vietnamita sin las fricciones financieras tradicionales a las que hoy estamos acostumbrados. Posiblemente debemos suponer que todo esto sucederá
en el marco de un metaverso sin fronteras, o al menos con fronteras diferentes a las que conocemos hoy en día. Y debemos suponer que habrá una moneda común sin tipos de cambio. Acá me gustaría cederle la palabra a Dinora, nuestra especialista fintech que nos acompaña. Y Dinora, me gustaría preguntarte, cediéndote la palabra, desde una perspectiva fintech, ¿qué cambios o retos crees que el metaverso, déjame ver, perdóname, ¿qué cambios o retos crees que el metaverso detonará en materia de economía digital, dinero electrónico, criptomonedas o billeteras electrónicas? ¿Crees tú que estamos listos para la economía y el comercio electrónico que el metaverso traerá consigo? Sí, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo un poquito con todos ustedes. Obviamente, este tema del metaverso es algo pues muy nuevo, ¿no? No sabemos realmente cómo es que se va a ver y cómo es que se va a desarrollar, pero pues nosotros en Legal Paradox la verdad es que estamos muy emocionados y estamos seguros que el metaverso generará muchas posibilidades para el desarrollo fintech, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay 3 ejemplos muy particulares de cómo fintech va a ser parte del metaverso, ¿no? El primero, y que como lo comentó Carlos, pues sin duda vamos a estar utilizando cada vez de manera más frecuente criptomonedas o tokens de cualquier índole como medio de pago por productos y servicios en el metaverso, ¿no? Con estos tokens o criptomonedas, sin duda, va a ser nuestro medio de cambio que vamos a tener en el metaverso para comprar, bueno, como ya creo que mencionaste algunos ejemplos, boletos para conciertos, ropa, inmuebles digitales y pues muchas cosas más, ¿no? Que podremos tener acceso en el metaverso. Y pues bueno, sin duda entonces vamos a crear una nueva economía digital dentro del metaverso, donde pues serán utilizadas criptomonedas o tokens, ¿no? El segundo ejemplo muy claro es que, bueno, vamos a ver el desarrollo de plataformas de intercambio de NFTs, con lo cual vamos a poder tener acceso, por ejemplo, a alguna obra de arte o a, por ejemplo, ropa de diseñador que sea única para nuestros avatars, ¿no? Porque esa es una de las particularidades de los NFTs, que son únicos, ¿no? O algún beneficio o perk que sea exclusivo para tu avatar, ¿no? Y bueno, el tercer ejemplo que tenemos es, pues cada vez más vamos a utilizar Decentralized Finance en el sentido de que veremos servicios financieros dentro del metaverso, ¿no? Tendremos acceso a banca descentralizada, seguramente en el metaverso también tendremos acceso a préstamos, a wealth management, todo esto dentro del metaverso y controlado por los usuarios del metaverso, ¿no? Y bueno, pues cada vez más vamos a ver una conexión entre el mundo financiero virtual y el mundo financiero digital. Y pues también, como lo señalas, en el metaverso van a coexistir personas que van a ser de distintas economías en un mismo espacio. Vamos a socializar, vamos a trabajar, vamos a comprar activos virtuales en el metaverso y por eso es que necesitamos tener alguna manera de demostrar que tenemos esa propiedad sobre todos estos activos que vamos a adquirir en el metaverso y también necesitamos sentirnos seguros haciendo estas transferencias con dichos activos. Por lo anterior es que el uso de blockchain y de cripto sin duda nos va a ayudar a resolver todos estos problemas en el metaverso. Y bueno, ahorita nosotros inclusive en Legal Paradox ya hemos comenzado a ver proyectos de blockchain y de tokenización, tanto en México como en América Latina,
por lo que el metaverso ya no es algo tan lejano, ya hay algunos ejemplos claros y ya se está desarrollando actualmente aquí en América Latina. Y pues también desde Legal Paradox nos encargamos de promover el uso de medios de pago electrónico, procesos de pagos digitalizados y pues sin duda, lo que veremos en los siguientes años va a ser una mayor adopción de criptomonedas, de billeteras electrónicas y pues bueno, sobre la pregunta si estamos listos para esta nueva economía digital donde el uso de activos virtuales va a ser pues cada vez más frecuente, pues sin duda hay muchos retos, yo considero que hay muchos retos, ¿no? Pues como muchos de aquí, seguramente Isaac, tú sabes, pues en México las criptomonedas o los activos virtuales están regulados bajo la ley FinTech, ¿no? Que la ley FinTech entró en vigor en el año 2018, entonces también es una ley pues de muy reciente creación, que también ha traído retos en su implementación, pero en México actualmente, como definimos un activo virtual, es como una representación de valor registrada electrónicamente, la cual es utilizada entre el público como un medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Y pues como muchos saben, el Banco de México pues ha emitido diversas, digamos, advertencias con el uso de activos virtuales por su volatilidad y por algunos riesgos financieros que conllevan, ¿no? Entonces, pues sin duda, para los reguladores, no solo en México, sino también en el contexto internacional, pues el metaverso traerá pues distintos retos regulatorios, sobre todo, ya que cada vez será más común utilizar activos virtuales y criptomonedas. Muchísimas gracias, Dinora. Pues sí, creo que veremos una mayor adopción de criptoactivos, de criptomonedas, a pesar de la resistencia que hemos visto en México a través de Banco de México y otras autoridades. Veremos más adopción, hay que hacer esa adopción de forma responsable. La verdad es que me gustaría acá migrar la conversación de vuelta o de alguna otra forma al derecho al entretenimiento, recordando a las dos personajes que Mark Zuckerberg nos presentó en su keynote, e ir al derecho al entretenimiento, ¿no? Es un derecho que también va a ser muy, muy revolucionado con todo esto. El metaverso, sin duda, revolucionará la industria del entretenimiento. Los artistas, como pueden ver ahí en pantalla, van a poder organizar conciertos virtuales dentro del metaverso. Esto podría significar quizá el fin de las giras como las conocemos hoy en día, ¿no? Toda vez que habrá un solo concierto virtual al que podrán asistir todos los avatars de todo el mundo. Entonces, los artistas tendrán también acceso a un mundo donde pueden interactuar de forma mucho más directa con su fanbase, con su base de fans, a través de fiestas de lanzamiento privadas, meet and greets, a través de avatars, van a poder darle la mano al avatar de su artista favorito, la comercialización de merch virtual, como las sudaderas, las gorras que vemos acá en pantalla. Veremos, acá en pantalla ven, esta será más o menos la dinámica para unirse a un concierto. Les va a llegar una notificación, únete al concierto, le dan clic y de pronto su avatar va a estar ahí bailando en su sala, pero en el metaverso, escuchando a su artista favorito. Y quizá, esto solo hay que suponerlo, las disqueras, las productoras del metaverso van a empezar a interesarse no solo en adquirir los derechos de sus artistas o de la música, sino también sobre los avatars de los artistas que representan. Entonces, Marina, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva del derecho al entretenimiento, ¿cuáles crees tú que serán las principales transformaciones o reacciones que detonará el metaverso en la industria del entretenimiento? ¿Qué tipo de cláusulas o convenios crees que empiecen a ver los artistas en sus relaciones con agregadores, disqueras, productoras u otro tipo de agentes de la industria? Marina, adelante, por favor. Hola, lo primero, gracias por tenerme por aquí. Yo quizás no soy una especialista en el metaverso, pero bueno, mi industria sí que es la industria del entretenimiento, especialmente la de la música. Entonces, bueno, como creo que es algo que nos toca a todos de cerca, porque creo que no conozco a nadie que no ame ir a un concierto,
Vamos a empezar mencionando básicamente que, en primer lugar, el auge del metaverso sí que se ha visto acelerado por el COVID-19, ya que se necesitaba plantear pues, determinadas alternativas a la cancelación de las giras y de los eventos presenciales que eran pues, tan importantes y mantenían a tanta gente dentro de la industria y que perdieron pues, miles y millones de dólares. Entonces era como necesario descubrir nuevas fuentes de ingresos para complementar esta brecha de rentabilidad, mientras que además la industria pues, sufre un cambio, digamos, en el modelo comercial, ¿no? Entonces aquí es donde entraría en juego el metaverso en desarrollo actualmente. Quiero poner como ejemplo el primer concierto virtual que tuvo una repercusión brutal, que fue el de Dua Lipa, el de Estudio 2054, que ese concierto en específico obtuvo más de 5 millones de visitas en su noche de debut, rompiendo además un récord mundial de transmisiones en vivo, y más o menos se calcula que la obtención de ingresos solo de esa noche fue de 60 millones en ventas de boletos, de dólares, ¿vale? Entonces, sí considero que va a haber diferentes cambios en la industria del entretenimiento en torno a todo esto que tratábamos de los avatars, etcétera, y que trataremos un poquito más adelante, pero considero que hay una parte de la industria de la música que sigue siendo muy romántica, muy romantizada, y que creo que esto puede ser un gran complemento para la industria y no debe ser visto como una amenaza, desde luego, pero sí que es verdad que tampoco puede ser un sustitutivo. Es decir, los conciertos en vivo, esa parte de la conexión humana tan importante entre los artistas y su fanbase. Por supuesto, el fan va a querer experimentar diferentes vivencias junto con su artista, ya sea a través de un avatar, a través del metaverso, pero por supuesto sí que va a existir y seguirá existiendo esa conexión humana tan importante que vemos en artistas a la hora de hacer entrevistas, de hacer meet and greet, etcétera, ¿no? De hecho, muchos en la industria de la música ven el metaverso como quizás una amenaza, porque consideran que mientras que algunos sí lo consideran una conexión, ellos sí lo pueden considerar una desconexión de esa parte humana, ¿no?, que hablábamos. Y que yo creo que no debe tratarse para nada como una amenaza, yo creo que sí que debe ser algo complementario. Un modelo alternativo de negocio, digamos, que sí que tiene beneficios para todas las partes. De la parte de la industria, pues desde luego, como ya decimos, un modelo alternativo que puede generar ingresos de una manera que reduce mucho los costes, como puede ser en las giras o como puede ser en el organizar un meet and greet, en los transportes de los artistas, etcétera. Pero también es verdad que no se debe romper esa parte humana. Y luego, por la parte de los fans, facilitaría muchas veces pues, la compra de determinados boletos o tickets a conciertos que muchos no pueden permitirse, incluso ver a artistas que nunca darían una gira o un concierto en tu país, o poder costearte un meet and greet que de otra manera no podrías pagar con el artista presencialmente allí. Entonces sí que creo que puede ser un gran complemento, pero que a la vez entiendo esa parte de miedo por parte de aquellos más desconocedores de esto, de que también pueda ser una desconexión de esa parte humana, ¿no? En cuanto a lo que preguntabas de las transformaciones principales, yo diría que la principal transformación va a ser la inversión digital. O sea, por parte de las discográficas principalmente, pues va a haber una inversión digital brutal que antes no se centraba tanto en invertir en ese terreno digital, sino en la parte de transportes de los artistas, en la parte de incluso vestuario físico, digamos, etcétera, y ahora mismo sí que se va a tener que destinar una gran parte del presupuesto a esa inversión digital. En cuanto a los tipos de cláusulas o convenios que empezarán a ver los artistas en sus contratos, esto en realidad no es tan novedoso. Digamos que en todos los contratos que se vienen firmando en la industria de la música, tanto contratos de management, editoriales, discográficos, pero principalmente de management y discográficos, sí que ya existían cláusulas en las cuales se mencionaba, pues, por ejemplo, que tanto la imagen como la voz como el nombre o cualquier cosa que ataña al artista en su conjunto, pues tiene una parte de beneficio para la industria, ya esté en un soporte que sea actualmente conocido o que se desarrolle en el futuro. Y esas cláusulas ya las veíamos con artistas que seguro que en su vida pensaban que iban a acabar siendo un avatar en el futuro. O sea, no es solo para artistas nuevos, ¿no? Al igual que pues, las discográficas y management también obtienen beneficios por porcentajes de eventos, de giras, etc. Entonces creo que sí que
existirán algunas lagunas legales que habrá que regular con posterioridad, probablemente un poco en base a ensayo y error, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los costes de los eventos, probablemente los tickets sean más baratos que en el caso de tener al artista físicamente allí, pero también los costes de producción del evento van a disminuir mucho, por tanto va a ser algo bastante rentable para la industria y de hecho ya está siendo bastante rentable, como hemos visto el caso de Dua Lipa, ¿no? Y probablemente esto también va a dar lugar a que existan cambios en las cláusulas, en los contratos, en función de la inversión digital que se vaya a llevar a cabo en ese artista y también en función de la privacidad y el poder de decisión que vaya a tener el artista, porque antes Dafne comentaba la importancia de que, bueno, de que al final seamos nosotros mismos los que elijamos en qué contexto se decide que nuestra imagen pública se proyecte. Pero en el caso de los artistas no solo ellos opinan, sino que hay un equipo de inversionistas detrás que también tienen un poder de decisión. Entonces debe limitarse en qué usos se da eso y que siempre sea un uso más destinado a la parte profesional que el artista viene desarrollando y no como que vayan a tener derechos totalmente generales, porque si a alguien totalmente anónimo nos podría asustar que utilicen nuestra imagen para cualquier cosa, pues imaginaros cuánta gente deseará que esté en su casa Taylor Swift o Justin Bieber ayudándole en su jornada de fitness, ¿no? Entonces es una parte que también es compleja y que habrá que ir viendo y probando un poco ensayo y error. Muchísimas gracias, Marina. La verdad, me quedo con la idea de que el metaverso medio ya entró a la industria musical con este tema del concierto de Dua Lipa que comentaste, de locura ese dato, pero habrá que adaptar ese tipo de reacción y al mismo tiempo reaccionar o prever qué otras cosas van a pasar en el metaverso. Me gustaría acá estamos recibiendo sus preguntas. Vamos a hacer al final una ronda de preguntas. De hecho, hay una segunda intervención de nuestros panelistas. Hay una segunda pregunta que les vamos a hacer. Entonces, por favor, quédense acá con nosotros. Nuestro objetivo es terminar en aproximadamente 30 minutos. Ahí conserven tantito la paciencia en sus asientos. Pasamos ahorita a este otro tema que es súper, súper interesante, que es la forma de trabajar en el metaverso, ¿no? Ahí tenemos a Mark Zuckerberg presentando Horizon Workrooms, que es un tema súper, súper interesante. La verdad es que será esta una de las principales áreas de transformación en el metaverso, la forma en la que trabajamos. La pandemia nos acercó muchísimo y súper agresivo al home office, al trabajo híbrido, a las herramientas colaborativas, pero el metaverso detonará sin duda alguna una transformación sin precedentes en materia de trabajo virtual, remoto, internacional, e incluso por ahí hay gente que piensa que dará lugar al nacimiento de nuevas profesiones u oficios que solo van a existir dentro del metaverso. Se piensa, por ejemplo, en artesanos digitales que crean los muebles con los cuales vamos a adornar nuestra casa del metaverso, ¿no? O quizá los comentaristas, pero de esports. Probablemente debemos suponer que los sueldos al interior del metaverso también se pagarán en el formato de una moneda digital. Y de hecho acá tenemos en imagen cómo Zuckerberg visualiza esta forma de trabajar desde casa, teniendo acá una pantalla enfrente de nosotros en el metaverso o tomar juntas a través de avatars. Entonces, acá le cedo la palabra a nuestro especialista, Gustavo Zúñiga, especialista en Derecho Laboral. Y para preguntarte, Gustavo, ¿crees que nuestro derecho laboral está listo para las transformaciones que detonará el metaverso? ¿O qué reformas esperarías tú ver en los siguientes años para reaccionar a la llegada del metaverso? Adelante, Gustavo, bienvenido. Sí, Isaac, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos aquí a esta interesantísima conferencia. Gracias a todos los expositores que hasta ahorita nos han ilustrado con temas bastante novedosos. Yo creo que nadie aquí hoy por hoy es experto en metaversos, es algo que se ha estado desarrollando. Y mira, tu pregunta es muy interesante, Isaac. ¿Crees que México está listo para las transformaciones que detonará el metaverso? Mira, yo te platico, mi respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Bueno, México siempre ha sido vanguardista, al menos en la teoría, en lo que es en el derecho laboral. Recordemos que nuestra Constitución de 1917 fue la primera constitución social del mundo. Posteriormente, en 1931, se promulga la primera Ley Federal del Trabajo,
donde ya se hacía un antecedente. El primer antecedente del home office es el trabajo a domicilio. Es el capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, de 1931 a 2020 hubo varias reformas que fueron adicionando y complementando este esquema de trabajo. No obstante, fue hasta el 2020 que detona la pandemia por COVID. 2020 fue un año dificilísimo en materia laboral. ¿Por qué? Porque hubo mucha incertidumbre sobre una pandemia global. Mucha incertidumbre si tengo que mandar a mis trabajadores a casa. Recuerden que tuvimos 4 meses obligatorios de confinamiento. ¿Quién va a pagar esos 4 meses? Si quiero que trabajen en la casa, ¿quién tiene que pagar la luz? No tienen computadora, no tienen internet. Hubo mucha incertidumbre que obligó al legislador a regular lo que era ya en específico el home office, o conocido en México, en español, como teletrabajo. Es una adición al capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo, es el capítulo 12 bis. Y bueno, si bien el trabajo domiciliario como su primer antecedente y el home office tienen las similitudes, que son actividades laborales que se desempeñan fuera del espacio de trabajo y que existe una subordinación, la diferencia sustancial de estos dos conceptos es que el home office va intrínseco de las famosas TICs, las tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? A la reforma al teletrabajo se dio en enero de 2021, es una reforma recién salidita del horno, por así decirlo. Estamos en sus primeros meses de implementación, hasta ahorita ha operado muy bien. Se establecen obligaciones tanto para el patrón como para el trabajador. El patrón tiene la obligación, primeramente, de establecer en el contrato individual de trabajo o en el contrato colectivo de trabajo que se va a aplicar esta modalidad de teletrabajo. Para que esta modalidad de teletrabajo sea viable, el trabajador tiene que practicar más del 40% de sus actividades en casa. Ese es uno de los primeros requisitos. Entonces, siempre y cuando esté previsto en el contrato y sea más del 40% de la actividad, el trabajador puede estar en su casa y se le tiene que respetar su salario, se le tiene que respetar su intimidad. ¿Qué quiere decir? Que no te puedo prender la cámara ni el micrófono cuando yo quiera, aunque sea tu patrón, te tengo que avisar y tiene que haber un consentimiento. Y asimismo existe una obligación por parte del patrón de otorgarlo las herramientas de trabajo. Entonces, yo te digo, Isaac, el proyecto que trae Mark Zuckerberg, si me permites reestructurar la pregunta, que me parece que todos hemos hablado hasta ahorita de un metaverso, como un concepto que nace de la novela que mencionas de Neil Stephenson. No obstante, aquí Mark Zuckerberg, su metaverso tiene un nombre, ¿no? Que es Horizon. Es el universo que está creando por medio del cual quiere ser pionero de la realidad virtual y generar este nuevo metaverso, porque metaversos ya desde los 2000, principios del 2000 ya hay metaversos. Si recuerdan el Club Penguin, si recuerdan los Sims, si recuerdan Minecraft, todos esos son metaversos. No son proyectos tan ambiciosos como el que trae ahorita Mark Zuckerberg, pero bueno, ya para hablar así sobre una regulación laboral dentro del metaverso, que un artesano en realidad virtual, antes de llegar ahí, si me permites, lo que ya existe hoy por hoy de esta nueva empresa Meta, que trae el plan de ir adhiriendo como herramientas de trabajo la realidad virtual y la realidad aumentada, pues México ya se encuentra listo para aplicar lo que es Infinite Office y Horizon Workrooms, ¿no? Que son realidad aumentada y realidad virtual. Horizon Workroom, que es, yo me pongo mis lentes de realidad virtual, estoy en la sala de mi casa e inmediatamente me transporto a una sala de conferencias con mis colegas colaboradores, con mi avatar bien trajeado y con mucho apoyo de la tecnología, ¿no? Si quiero hacer una anotación, puedo sacar mi pizarrón digital y eso está facilitando mucho. Es la evolución de los webinars, ¿no? Ya los webinars van a ser obsoletos y ya vamos a tener una
videoconferencia en primera persona, teniendo al lado en su avatar a nuestro compañero de trabajo, y también lo que es el Infinite Office. A diferencia de la realidad virtual, esta es realidad aumentada. Me pongo mis lentes, tengo 3 pantallas enfrente de mí, y ya la realidad virtual y la realidad aumentada tienen sensores donde yo muevo mis dedos. Ya no voy a ocupar una computadora para mandar un correo o acceder a internet. Por medio de mis lentes de realidad aumentada, se me aparecen 3 equipos de computación, ahí me pongo a trabajar, y pues bueno, eso está revolucionando mucho el home office. La pregunta concreta era, ¿crees que estamos listos? Sí. Esta reforma del 21 de enero del 2021 pues ya dio lugar a que efectivamente se puedan establecer las bases de trabajo para que un trabajador pueda, por medio de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, cumplir con sus labores y, pues bueno, facilitar y economizar gastos a la empresa, ¿no? Una de las obligaciones del patrón ante esta nueva reforma que surge a principios de año es que tiene que otorgarle o facilitarle el equipo de trabajo, y no solo eso, sino que además deberá pagarle la parte proporcional de luz por ese 40% que va a estar él haciendo sus actividades laborales en casa, ¿no? Entonces esto es algo súper novedoso, súper revolucionario. Desde esa perspectiva de las herramientas de Horizon, que son Horizon Workroom en Infinite Office, las veo plenamente factibles de aplicarlas al derecho laboral hoy por hoy. No obstante, la otra pregunta que es, oye, ¿tú cómo crees que se regularía el tema de los trabajadores dentro de Horizon, dentro de este metaverso? Bueno, ya ha habido antecedentes. Hace algunos años se hizo un metaverso llamado Second Life, que era como un Sims, pero con mejores gráficos y un proyecto muy ambicioso en su tiempo, donde ya existía este antecedente que muchos arquitectos digitales, por medio de renders, prestaban servicios profesionales de, oye, pues yo te hago tu casa en el metaverso Second Life. Obviamente la plataforma cobraba también una comisión por esa negociación entre sus avatars, y pues ese podría ser un antecedente de lo que es el trabajo aplicado a las nuevas tecnologías. No obstante, hay que recordar que aquí en México el derecho laboral, a diferencia de otros países donde se regula como derecho privado, relación entre particulares, en México el derecho laboral es una rama del derecho social. Entonces, el derecho laboral como tal implica cierta subordinación, implica ciertas cargas adicionales para el patrón, como son seguridad social, seguro, pensiones, etcétera, y que difícilmente vamos a poder regular desde la realidad virtual. ¿Por qué? Porque los antecedentes que existen de trabajar en metaversos o en lo que va a ser Horizon son servicios profesionales meramente, que nuestra legislación mexicana no regula como derecho laboral, es parte del derecho mercantil, son servicios profesionales. Entonces yo creo que la primera reforma que tendríamos que buscar en ese supuesto sería intentar regular algún tipo de trabajo digital. No sé, se me ocurre un despacho de arquitectos donde en un futuro, ya que Horizon esté aplicada en su 100% y que ya sea una realidad, no solamente ahorita meras especulaciones, este metaverso, pues ahora sí un despacho que pueda poner su oficina digital en el metaverso, que en la vida real hasta adecue un poquito lo que es su objeto social para brindar servicios. Y ahora sí, yo le pago a una persona, un empleado mío, para que esté dentro del metaverso 8 horas diarias, y a quien se le ofrezca una casa, un artesano, todo lo que implique construcción digital, empezar a brindar servicios, ¿no? Yo estoy hablando, son meras ideas, no estoy seguro si eso se pueda aterrizar ya en la legislación mexicana, pero bueno, esto es un tema nuevo, no solo en México, sino a nivel internacional. Yo creo que van a implicar
muchos retos para los juristas regular este metaverso, ¿no? Yo escuché que hace poquito estaban hablando de blockchains y temas de bitcoins. En su momento eran temas descentralizados, como va a ser este metaverso, que se rigen por sus propias normas. No, a pesar de eso, la necesidad y la evolución y el uso constante de estas nuevas tecnologías, ya hay ciertos países donde están regulando la criptomoneda. México todavía no es el caso, pero pues no es descabellado pensar que en un futuro se pueda regular el metaverso. Y pues bueno, espero que por ahí haya quedado un poquito más clara la pregunta, Isaac. Muchas gracias, Gustavo. Sí, varios puntos los que abordaste, todos muy interesantes. Y acá un poco, el objetivo es terminar la conferencia dentro de 20 minutos considerando una sesión, las preguntas que ya están llegando. Entonces, hay otra ronda de preguntas. Las plantearé y les pido a los ponentes que sean ya lo más breves posibles para respetar el tiempo de quienes nos acompañan, y que lo usen a modo de conclusión, ¿vale? Que usen su espacio para decir sus conclusiones un poquito más importantes y dar espacio a las preguntas que, por cierto, están muy interesantes, que nos están llegando por acá. Entonces, dando paso a eso, hablaremos un poquito, le cedemos la palabra a Dafne, para tocar este tema que también es bien interesante. Durante su keynote, Zuckerberg anunció que la privacidad y la seguridad de la información deben estar integradas en el metaverso desde el día 1. También hizo referencia a los principios de la innovación responsable. Uno de estos principios es nunca sorprender a los usuarios. Esto se traduce en una obligación que tienen las empresas de informar a los usuarios sobre el uso que se da a su información y sobre los controles que existen para su manejo. Esto es lo que se conoce como privacy by design and default, o privacidad por diseño y por defecto. Todo esto en el contexto de los escándalos mediáticos en los que Facebook se ha visto involucrado y que posiblemente motivan el rebranding de Facebook a Meta. Dafne, ¿nos podrías explicar qué es la privacidad por diseño y por defecto y cómo esperas tú que se traduzca o materialice en el desarrollo del metaverso? ¿O cómo podemos nosotros forzar a que Meta sea responsable en el diseño de la privacidad? Adelante, Dafne. Gracias, Isaac. Pues justamente la privacidad desde el diseño lo que permite es que desde el momento en el que estamos concibiendo una herramienta o un metaverso que puede ser tan complejo como lo han explicado mis colegas, pues en cada detalle de los procesos que impliquen un tratamiento de datos personales, hay que considerar una configuración de privacidad. Y pueden ser detalles tan nimios como bueno, hay posibilidad de editar nuestro avatar, hay posibilidad de editar nuestros nombres, qué podemos borrar, bajo qué condiciones, qué tipo de medidas de seguridad se están implementando, que eso ya es security by design, pero bueno, va de la mano porque no hay privacidad sin seguridad. Y por otro lado tenemos la privacidad por defecto, que esto quiere decir que en el momento en el que estamos descargando, por ejemplo, alguna aplicación o que estamos entrando al sitio o a la plataforma en donde está alojado el metaverso, pues que desde el momento en el que estamos ingresando está, por ejemplo, apagado nuestro micrófono o nuestra cámara o bueno, el avatar lo podemos activar nosotros y no un tercero. Ese tipo de cuestiones que, insisto, son controles que quedan sujetos a la decisión de cada quien, de cada individuo. Eso es lo que se conoce como privacidad por defecto. Y la otra pregunta de cómo podemos obligarlos, pues de entrada la ley los obliga. Incluso la regulación mexicana señala que para cumplir con el principio de responsabilidad, pues tienes que implementar una serie de acciones que te permitan acreditar que tu procesamiento, tu tratamiento de datos personales es compatible con los principios y con los deberes. Entonces, con esas ideas me quedo, Isaac. Muchísimas gracias, Dafne. Pues sí, la obligación por ley la tienen y desde ahí ya está bien interesante la respuesta. Pasamos a Carlos, regresando al tema de propiedad intelectual. Carlos, de acuerdo con Zuckerberg, el metaverso detonará un ecosistema de creación sin precedentes, ¿no? Los desarrolladores podrán crear espacios, mundos, juegos, ropa, arte, efectos, filtros de realidad aumentada, lo que se te ocurra. Y todo eso debe ser interoperable. Para que sea interoperable, deben existir estándares y infraestructuras open source o de código abierto. En materia de innovación e interoperabilidad, Carlos, ¿crees tú que veremos un metaverso lleno de patentes o un metaverso colaborativo lleno de open source? ¿Cuáles crees tú que son los principales retos en materia de PI a este respecto?
Isaac, pues creo que ahí está la clave, ¿no? Porque como veníamos platicando, queremos hablar de un metaverso, no de los metaversos. Y aquí el chiste es, si por ejemplo yo tengo tal NFT en el metaverso de Facebook, lo importante es lograr que se traslade, por ejemplo, al metaverso que está creando, construyendo Microsoft, que es otra de las compañías que igual ya se está apuntando en el tema. Entonces, mira, yo pienso que mucho va a depender de la gestión de propiedad intelectual que desean hacer los titulares o los creadores de este metaverso. Pienso que hay que tomar en cuenta dos factores, tanto hardware como software, porque entendamos que el metaverso no es solo ponerse, por ejemplo, unos lentes de realidad virtual, sino hoy en día, por ejemplo, como este mundo que estaba platicando anteriormente, Decentraland, vamos a ingresar desde nuestra computadora al teléfono y creo que mucho va a depender de intereses económicos que obviamente tengan las compañías, porque de cierta forma su código, las patentes que puedan llegar a presentar por ejemplo, los visores de realidad virtual, sí les puede llegar a representar una ventaja competitiva y mucho de esto, digamos, va a determinar si vamos a construir un metaverso, tanto en el tema de software como buscando el open source, que es esta corriente un poco más apegada al código abierto, lenguajes de programación como esta, insisto y recalco la importancia que creo que va a tener blockchain en este aspecto como Solidity de la blockchain de Ethereum, es open source, ¿no? Entonces por ahí encontramos aspectos importantes y yo pienso que sí el factor comercial se va a imponer en un primer momento, pero también va a depender de nosotros usuarios el impulsar y decir, ¿sabes qué? Queremos construir el metaverso, por favor, renuncia o no renunciar, pero sí permite que esto sea posible, ¿no? Tanto hablando de hardware como software. Buenísimo, Carlos. Muchas gracias. Cediéndole aquí la palabra a Marina, en materia de derecho al entretenimiento, quiero aquí compartir de nuevo pantalla para mostrarles que en el metaverso probablemente los artistas se encuentren, y ya lo comentabas brevemente en tu primera intervención, pero los artistas tendrán nuevas formas de monetizar su talento y su imagen. En el keynote, por ejemplo, vimos avatars de artistas que se usan para comercializar entrenamientos fitness, es decir, diseñan una maqueta con movimientos de entrenamiento, pero esa maqueta se personaliza con el avatar de un artista, por ejemplo, Justin Bieber, ¿no? Entonces vas a poder estar haciendo tu rutina con Justin Bieber. Veremos una transformación en la industria de la publicidad donde ya no solo veamos a la versión física de un artista en un comercial, sino posiblemente veamos también a su avatar promocionando un artículo y servicio. Acá vemos otra pantalla con música de Tiesto. En ese contexto, Marina, ¿qué retos crees que el metaverso implica para la marca personal, el branding o la licencia de uso de los nombres, voz e imagen de un artista? Pues creo que básicamente, bueno, en cuanto al registro de marca, ya sabemos que en España pues, el artista siempre debe contar con el registro entre la Oficina Española de Patentes y Marcas, aquí es ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, eso quedaría protegido por ese lado, pero luego sí que es verdad que para aquellos que quizás no conozcan mucho cómo funciona la industria de la música, hace unos años se empieza a formalizar y a firmar una serie de contratos denominados contratos 360, que son aquellos que incluyen todas las facetas del artista, es decir, cuando el artista firmaba ese contrato, bien de management o bien contrato discográfico que incluía pues esta versión 360, ya no solo era el artista como voz de sus canciones, como sus conciertos, sino que se incluía su imagen, se incluía su faceta si era coach de un programa televisivo, por ejemplo, si ese artista era escritor y sacaba, o sea, aparte de cantante, pues sacaba un libro. O sea, eso es lo que básicamente se considera un contrato 360 y también que las discográficas y management se llevaban beneficios de absolutamente todo lo que ese artista hacía, conciertos, patrocinios, contratos editoriales, o sea, venía siendo el conjunto de todo. Entonces, claro, ahí tenemos una parte en la que obviamente esa parte de avatar estaría incluida en estos contratos y quizás el artista en ese momento cuando lo firmó no sabía exactamente lo que estaba firmando o a lo que estaba dando permiso, porque las nuevas generaciones, como hemos mencionado, ya vienen con un poco más con eso en la cabeza, pero artistas que a lo mejor ya llevan 20, 25 años de trayectoria probablemente tendrán en sus contratos una cláusula
que la voy a leer rápidamente, pero que dice que toda fijación de sonido, de imagen, etcétera, cualquiera que sea el procedimiento técnico empleado o soporte de la fijación tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en un futuro, derivará pues una parte de sus beneficios a la discográfica o al management. Entonces, esto es lo que ocurre con el uso de la voz y con la imagen del artista. En cuanto al nombre, lo mismo, normalmente en los contratos se establece una cláusula en la que se dice que el artista tendrá que derivar esta clase de derechos independientemente de que lo haga bajo su nombre artístico o bajo cualquier otro seudónimo, su nombre civil, o sea, de cualquier manera. No hay manera de que ese artista, digamos, que se salve de esa cláusula si está introducida en los contratos, que os puedo asegurar que en el 90% de contratos de majors eso existe. Entonces, en cuanto a la imagen, digamos que el problema principal que veo es que como ya se han firmado esa clase de cláusulas que implicaban que en el futuro todo aquello que se desarrollara a futuro a nivel tecnológico también, digamos, ligaría al artista, pues es complicado controlar la imagen del artista en este caso, porque ya estamos en una base de interés público, interés mediático, ¿no? Entonces, el otro día justo tenía una charla con una compañera que es artista y amiga que se llama Patti Cantú, y ella me decía al respecto de esto que a ella lo que le daba miedo y lo que los artistas temen, ¿no?, es que se vulnere ese derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen que mencionábamos anteriormente y que ya está además regulado en sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es básicamente hasta qué punto se puede rebasar esa imagen del artista para llevar a cabo pues lo que hablábamos de un entrenamiento si el artista, por ejemplo, no está de acuerdo con ese punto, con que su avatar se utilice para eso y no solo para lo que profesionalmente él desarrolla. Entonces creo que hoy en día pues ya esas cláusulas existen, esas cláusulas es difícil librarse de ellas porque se ha firmado como de cara al futuro, pero probablemente se llevará a cabo una regulación que será compleja en su momento y habrá que, o sea, yo estoy segura que muchas cláusulas de esos contratos acabarán cayendo o desde luego acabarán actualizándose porque es verdad que es muy difícil delimitar en un personaje público hasta dónde se puede utilizar su imagen y hasta dónde no. Increíble, increíble ver cómo ya existen cláusulas que ven hacia el futuro. Muchas gracias, Marina. Cerrando con nuestras dos últimas intervenciones, pregunta para Dinora, una pregunta que en lo personal me interesa mucho escuchar porque es un tema que a mí me apasiona. Déjenme compartir aquí de nuevo pantalla. Y tiene que ver con Libra y Diem, ¿no? En su keynote, Zuckerberg no dijo nada al respecto, pero debemos suponer que el metaverso que pretende construir estará de alguna o de otra forma relacionado con la moneda que Facebook ha venido cocinando o que tiene en el horno desde hace ya tiempo. En 2019, Facebook anunció el lanzamiento de Libra, que ahora se llama Diem, una criptomoneda de valor estable o stablecoin que terminó por detonar una serie de eventos geopolíticos súper interesantes, entre ellos la comparecencia de Zuckerberg y Marcus en el Congreso de Estados Unidos, el reporte del G7 sobre las stablecoins globales, el reglamento de MiCA en la Unión Europea, la publicación de hace unos días del Stablecoin Report de la administración Biden. Debemos prever que el metaverso usará de alguna u otra forma esta moneda para activar toda esta economía. Dinora, ¿podrías ayudarnos a entender qué es una stablecoin, cómo están reguladas, qué retos crees que tenemos en esta materia? Sí, claro que sí. Bueno, pues los stablecoins son criptoactivos que están diseñados para imitar o seguir el valor de algún determinado activo subyacente, ¿no? Y bueno, pues los stablecoins se dividen principalmente en dos rubros. Tenemos por un lado los stablecoins que están respaldados por monedas fiduciarias o divisas como el euro o el dólar o cualquier otra divisa que ustedes piensen, por criptomonedas como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, entre otras, o por commodities, ¿no? Como puede ser el caso del petróleo, el oro, entre otros. Y bueno, por otro lado tenemos las stablecoins que imitan o siguen el valor de algún algoritmo, ¿no? Que son conocidas como las stablecoins algorítmicas. Y bueno, respecto del primer rubro, que son aquellas stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias,
pues son el tipo de stablecoin más popular, ¿no? Y pues está respaldado por una moneda fiduciaria en una proporción de 1:1. En particular, yo creo que las stablecoins pues tienen muchas ventajas, me imagino, Isa, que compartes esta idea. ¿Por qué? Porque permiten a los usuarios transferir el valor de pues, forma muy barata y de forma muy rápida, y pues no tienen el problema que tienen algunos activos virtuales de la volatilidad, ¿no? Pues porque tienen un movimiento en su precio muy insignificante al seguir el valor de la moneda fiduciaria que siguen, ¿no? Entonces, pues este tipo de stablecoins sirven como activos seguros y confiables en medio pues de mercados volátiles, y pues nos pueden ofrecer medios de pago eficientes, y también otras ventajas es que pueden generar mayor competencia en los servicios financieros y nuevos casos de uso. En particular, ya estamos viendo la adopción de stablecoins, incluso aquí en México ya hay varios proyectos de stablecoins donde se pretenden utilizar, por ejemplo, en el caso de las remesas, ¿no? Para hacer envío de remesas de una manera mucho más rápida y pues con un mejor costo para el usuario. Por otro lado, ahora vamos a seguir con las stablecoins algorítmicas. Esas pues no están respaldadas por alguna divisa o por una criptomoneda, sino que están respaldadas por algoritmos y por contratos inteligentes que gestionan el suministro de estas stablecoins, ¿no? Y pues, ¿cómo funcionan? Pues el sistema algorítmico va a reducir el suministro de stablecoins si el precio cae por debajo del precio de la moneda que siguen, y si el precio supera el valor, entonces entran en circulación nuevas stablecoins, ¿no? Y bueno, respecto de tu segunda pregunta, y ya para cerrar y no extenderme, ya sé que nos estamos aquí extendiendo un poquito, ¿qué retos crees que enfrenta el sistema monetario o financiero? Pues bueno, ya actualmente el sistema financiero internacional y en particular el G20, pues ya pidió al Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo intergubernamental a nivel internacional que promueve políticas para la prevención del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo, pues ya pidió el G20 al Gafi que analizara las cuestiones de PLD relacionadas con las stablecoins, ¿no? En particular con aquellas stablecoins que pues tienen el potencial de ser adoptadas de manera global, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de todas las ventajas que tienen, pues también pues tienen riesgos relacionados con el lavado de dinero, ¿no? Que, bueno, también están asociados a cualquier criptomoneda en general. Y pues bueno, en ese sentido, el Gafi identificó 4 riesgos relacionados con el uso de stablecoins. El primero es pues el anonimato, que pues es uno de los principales riesgos en materia de lavado de dinero, ¿no? El alcance global es el segundo riesgo, que pues bueno, puede generarse. ¿Por qué? Porque como van a ser utilizados para realizar transferencias transfronterizas, pues pues hay evidencia de que este tipo de transferencias tienen un mayor riesgo en materia de lavado de dinero, ¿no? La estratificación, que significa esta capacidad para intercambiar rápidamente entre diferentes activos virtuales, lo cual en un plazo muy corto, muy breve, permite hacer varias transferencias de manera muy rápida, lo cual es más difícil o más complicado rastrear, y por tanto es una manera que utilizan algunos grupos para pues realizar actividades relacionadas con lavado de dinero. Y pues bueno, la adopción masiva es otro de los riesgos que destaca el Grupo de Acción Financiera, que bueno, pues la adopción de stablecoins pues está aumentando. ¿Y por qué? Porque pues como ya lo mencioné, tienen muchas ventajas el uso de stablecoins. ¿Y por qué? Porque rompen con uno de los principales retos que tienen otros criptoactivos, que es pues la volatilidad, ¿no? Estos stablecoins no tienen ese problema de volatilidad, y
pues son mucho más sencillos y fáciles de utilizar. Y bueno, pues en conclusión sabemos que en los siguientes años vendrán mucho más estándares y regulaciones dirigidas tanto a los stablecoins como a las criptomonedas en general. Y pues consideramos que esta regulación siempre debe estar enfocada en las oportunidades que la tecnología nos puede ofrecer, siempre, claro, cuidando y mitigando los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pero pues no hay que desaprovechar todos estos beneficios que pueden traer consigo la tecnología, ¿no? Y bueno, pues con eso cierro. Muchas gracias, Dinora. Espero que te quedes unos minutitos acá a responder las preguntas que ya te mandaron. Gustavo, me gustaría plantearte la última pregunta con la que cerramos este panel y damos acceso a las preguntas que, por cierto, ya me ordenaron por temas. Muchas gracias para hacérselas a cada panelista. Pero Gustavo, me gustaría a ti preguntarte, y déjame acá de nuevo compartir pantalla. Preguntarte sobre estos activos y mecanismos que necesitamos para acceder al metaverso. Para acceder a este metaverso necesitaremos como mínimo un par de estos anteojos que están viendo en pantalla o un dispositivo con el cual podamos ver el mundo virtual que nos rodea y los avatars ahí. Al día de hoy, un Oculus Quest cuesta alrededor de $600, pero otras marcas ofrecen dispositivos similares en un rango que va desde los $20 en el caso del Cardboard de Google hasta los $900. Por supuesto, trabajar dentro del metaverso requerirá un dispositivo de estos, posiblemente varias capacitaciones o certificaciones en materia de software. ¿Crees tú que este tipo de gastos debe absorberlos el empleador o debe absorberlos el empleado? Adelante, Gustavo. Sí, Isaac. No, bueno, mira, por ley, de acuerdo al artículo 330, fracción B de la Ley Federal del Trabajo, es el patrón el que tiene que dar las herramientas de trabajo. Voy a intentar ser lo más breve posible. Si tú lo ves desde la perspectiva del patrón, hablábamos ya de lo que son las Infinite Office, ¿no? Que son planes, suscripciones, no sé cómo lo vaya a manejar Facebook como tal, pero ya hoy por hoy hay empresas que venden estos servicios de oficinas digitales, que son servicios de $100, $120 al mes, que te incluyen diferentes pantallas de computadora. Entonces, imagínate, si unos lentes de realidad virtual cuestan $10,000, los nuevos de Facebook, si tú los comparas con el precio de una computadora nueva, para el patrón realmente va a ser mucho más económico tener a ciertas personas trabajando desde su casa por medio de la realidad virtual y que todos estén integrados en salas virtuales, a cómo se opera hoy por hoy el home office. O sea, hoy por hoy el home office obliga al patrón a, si tienes que trabajar bajo una computadora, pues a darte una computadora, ¿no? Entonces, si no me dejes mentir, sale mucho más barato hacer esta inversión en lentes de realidad virtual que muchas veces que en las herramientas físicas, ¿no? Es una de las grandes ventajas de la tecnología. El patrón es el que debe asumir todos estos gastos, lo cual me parece también sensacional. Y pues bueno, la única obligación del trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es darle buen uso, ¿no? al equipo que se le otorgue. También es bien importante que esté en el contrato colectivo o en el contrato individual este tema del home office, porque si no, no puedes hacer válido la reclamación de gastos de luz y de telecomunicación, ¿no? Entonces, siempre y cuando eso esté bien establecido en tu contrato de trabajo, tú le puedes pedir a tu patrón que te ponga tu computadora, que te ponga tu silla ergonómica, que te pague una parte proporcional de la luz y que te pague el internet. Si no está establecido en el contrato laboral, esa es ahorita la laguna que existe en la ley. Entonces, yo con eso cierro mi tema, Isaac, y pues nuevamente agradezco a todos a la audiencia y a ustedes por aquí, por el foro, por la oportunidad. Para mí fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues ahí lo tienen, la postura de cada uno de nuestros especialistas. Muchas gracias a todos. Abrimos a un par de preguntas que ya me filtraron por acá y van dirigidas a cada uno, ¿no? Por segmentos. Dafne, arrancamos con privacidad.
preguntan, ¿cómo se podría llegar, cómo se podría llegar a verificar que efectivamente el avatar pertenece a la persona en cuestión? Bueno, desde mecanismos tecnológicos hasta los propios rasgos físicos que hagan identificable a una persona, incluso el propio nombre. Y seguramente que estas plataformas en donde ocurra el metaverso van a tener ciertos disclaimers que digan que todo lo que un usuario haga a partir del uso, o sea, a partir del uso de sus avatars, serán responsabilidad del usuario. Es decir, habrá que ser muy cuidadosos con el uso de contraseñas, justamente para evitar suplantaciones de identidad o que te quieran fincar responsabilidades o delitos que tal vez tú no cometiste y que fueron usados por un tercero. Eso es algo que ya ocurre actualmente. Muchas gracias. Vienen dos preguntas breves, igual para ti, Dafne. ¿Cuál consideras que será o debería de ser la premisa ética bajo la cual se diseñe o se esté diseñando el metaverso? ¿Será un derecho sujeto a derechos humanos? 100%. Yo creo que la tecnología que no esté diseñada y pensada en el beneficio de las personas y que proteja la dignidad humana de las personas, creo que es una tecnología que es tecnología fallida. El tema ético es algo que cada vez se vuelve más importante y necesario dentro de los desarrollos tecnológicos y dentro de las decisiones corporativas. Cada vez encontramos mayores, digamos, boards of ethics dentro de las organizaciones que ayudan a tomar decisiones, digamos, de manera colegiada dentro de las organizaciones que permitan de alguna manera considerar distintos aspectos éticos en la toma de decisiones. Buenísimo. Y una última pregunta. ¿Qué riesgos hay o consideras que hay en materia de protección de datos? Creo que ya lo has abordado, pero sería como conclusión. ¿Qué seguridad habría sobre la confidencialidad en los workrooms, tomando en consideración que Facebook ha tenido rumores sobre no cuidar la información de sus usuarios? Sí, exacto. Tú mismo empezabas diciendo que justo todo este nuevo rebranding de Facebook era también para limpiar un poco su reputación. Pues a ver, el tema de los riesgos, rápidamente enumero, el tema del uso de los menores, cómo valorar o qué medidas se van a implementar para el consentimiento, pues la transferencia de información, porque ya ustedes explicaban todo el contexto tecnológico que está detrás del metaverso, que puede ir desde el software, el hardware, hasta ya tal cual la venta de productos, y en toda esa cadena tienen que haber mecanismos de seguridad, y no solo eso, sino que en toda esa cadena se comparte información con socios comerciales, con terceros. Entonces habrá que ser o sea, si somos plataforma, habrá que ser muy diligentes en transparentar con quiénes están compartiendo y para qué fines. Y bueno, en cuanto a medidas de seguridad, la ley obliga a que se mantengan niveles de confidencialidad y de seguridad dependiendo del tipo de tecnología que se use. Buenísimo. Muchas gracias, Dafne. Pasamos con Marina, Derecho del Entretenimiento. Pregunta Alberto. ¿El licenciamiento de imagen, Marina, debe prepararse para el metaverso? Ya que, por ejemplo, algún fan seguramente va a querer que su avatar sea la imagen de su artista o de su actor favorito. ¿Eso crees tú que representa ingresos extras por licenciamiento de imagen en los metaversos? Sí, totalmente. O sea, eso claro que representará ingresos extra, al igual que ocurre simplemente con los derechos de autor y digamos lo que generan las canciones cuando alguien lo utiliza para su uso en un comercio, como puede ser una peluquería, etcétera, y eso siempre, o sea, al final se tienen que pagar unas tasas específicas por ello, pues en el caso del uso de la imagen de una persona para fines propios, incluso más todavía si es para fines comerciales, pues por supuesto va a generar una nueva fuente de ingresos que habrá que regular. Buenísimo. Tenemos otra pregunta de Ricardo Santoyo. ¿El metaverso y los avatars pueden representar un riesgo para la industria del entretenimiento en caso de poderse disociar en el plano físico y virtual? Por ejemplo, ¿el artista puede ser representado en el plano físico por un promotor y en el metaverso por alguien más? En realidad eso depende de tu abogado y de lo bien que ate tu contrato.
porque si es un abogado medianamente espabilado y en el contrato menciona que, como hemos visto anteriormente, cláusulas de ese estilo de en cualquier universo paralelo, en el futuro, en el presente, cualquier medio tecnológico, cualquier soporte tangible o intangible, esa persona, desde luego, esa discográfica, management, etcétera, podría reclamar que esos derechos efectivamente fueron pues, rubricados o firmados por ese artista como suyos y por tanto reclamárselos al tercero que esté violando esa cláusula. Ok, buenísimo. Dice Alvin para ti, Marina, ¿se podría obligar a los artistas, con base en estas cláusulas que estabas comentando al principio, que no sabían esos artistas que se iban a usar las cláusulas de esas formas futuristas, a cumplirlas ahora en este nuevo contexto? No sé si quedó clara. Sí, o sea, en realidad creo que es un poco complicado porque desde luego sí, se les puede obligar a cumplirlas porque firmaron eso, o sea, firmaron que cualquier soporte futuro o cualquier tecnología futura que pudiera pues, publicitar o comercializar su voz, su comunicación pública, imagen, etcétera, pues desde luego estaban cediendo derechos o beneficios al firmar eso. Sí que es verdad que habría que tratar específicamente a artistas que a lo mejor actualmente siguen en activo y nacieron en la época en la que ni siquiera existían los discos y desde luego no imaginaban que iba a existir un avatar de ellos como puede ser Rafael a día de hoy, y cómo sería un artista nuevo. A lo mejor sí que en caso de que eso llegara a juicio se podría considerar una cláusula leonina y entonces en ese caso pues quizás anularla, pero es complicado porque desde luego es una cláusula que especifica que eso puede ocurrir y que está aceptada por parte del artista. Buenísimo, Marina. Muchas gracias. Vienen dos preguntas que son o en materia de propiedad intelectual o que se plantearon durante tu intervención, Carlos. Entonces, te las planteo tal cual como llegaron para ver, insisto, porque llegaron en tu sección. Pero bueno, esto podría ser un tipo, esto de lo que hablabas, podría ser un tipo Roblox. Pregunta Araujo, ¿esto podría ser un tipo Roblox, pero mejor desarrollado? No sé si te suene la pregunta. Sí, bueno, sí, tengo ubicado a Roblox y yo diría que sí está mejor desarrollado porque le agregas este componente de blockchain y en especial la blockchain de Ethereum con los NFTs. Entonces, para mí ese es un diferenciador que puede llegar a tener otros metaversos como los que platicamos antes y también mencionó Gustavo. Esta variante de agregar esa tecnología creo que sí hace que esté mejor desarrollado. Buenísimo. Y una segunda pregunta que te voy a bombardear con algo súper técnico. La pregunta el querido Alejandro Canseco y dice, estoy seguro que en temas fintech veremos un Minted EIP 777, seguido basado en un mundo de transacciones, en wallets, en mundos tipos E1337. ¿Se han preguntado qué sucedería si alguien comete un fraude en el metaverso? ¿Será una sanción en el plano físico o virtual? Creo que primero da contextos técnicos en materia de estándares, ya sea de protocolos, pero termina con una pregunta sobre fraude en el metaverso. No sé cuál de las dos quieras responder. Claro, mira, con esos estándares no estoy tan familiarizado y creo que esta es una muy buena pregunta también para Ainhoa, que estamos apegados a ese aspecto. Pero yo nada más quiero mencionar que la ley no regula tecnologías, sino conductas, ¿no? Entonces, podemos trasladar este principio. Buenísimo. Pues muchas gracias, Carlos. Última pregunta para ti. Hay dos preguntas para Gustavo y dos para Dinora. Con eso cerramos. Pregunta Claudia Fierro en materia laboral para ti, Gustavo. En el derecho, lo ideal sería que el metaverso sea implementado en tribunales y llevar a cabo audiencias orales. Y pregunta Claudia, y creo que si bien es cierto hay muchos cambios en el derecho laboral, también lo es que a nivel gobierno aún falta mucho. Lo que hará que esto sea desarrollado será conforme siempre a través de la industria privada. No, más bien creo que esto era una aportación, Claudia. Muchas gracias por estar presente. Sí, exacto. Digo ahí para complementar, si me permites rapidísimo. Sí, por supuesto. Antes del metaverso, Mark Zuckerberg ya traía la propuesta de crear el primer tribunal del Internet, financiado por Facebook,
donde su mesa colegiada iba a estar conformada por premios Nobel de la Paz, gente del medio, ¿no? Gente que va enfocada a la paz, a la libertad de expresión, a la regulación del Internet. Entonces, así especulando, como todo lo que hemos estado platicando, yo creo que si algo va a regular el metaverso, va a ser el mismo tribunal privado de Mark Zuckerberg. Vamos a ver cómo va evolucionando ese tema, ¿no? Vale, buenísimo. Y la verdad es que el segundo comentario también es en realidad un comentario de Claudia Fierro que dice: el gran reto es poder acreditar la identidad de las personas que se encuentran detrás de los avatares. Para ello es recomendable cumplir con estándares KYC y protocolos antilavado de dinero, siguiendo los lineamientos de Gafi. Pero bueno, Gustavo, no sé si ahí quieres aportar algo, si no pasamos a las preguntas. No, sería todo por mi parte, Isaac. Gracias. Dinora, una pregunta muy amplia para ti. Dice, en principio, quizás se pueda decir que no hay fronteras en el metaverso. ¿Se podría hablar de una legislación global? ¿Qué riesgos o ventajas podría tratar de regular los actos en el mundo digital? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, y de hecho, preparándome para mi intervención en esta plática, estuve leyendo mucho sobre el metaverso. Y pues uno de los puntos es que seguramente, pues nosotros como individuos o usuarios del metaverso vamos a requerir tomar decisiones dentro del mismo metaverso, ¿no? Y pues seguramente va a llegar un punto donde inclusive vamos a poder votar en el metaverso o vamos a poder elegir representantes, o si queremos cambiar algún punto en particular, pues vamos a poder tener que llegar a una dinámica donde todos nos podamos tomar esas decisiones. Y pues seguramente en el metaverso, y para esto nos auxiliaremos pues del blockchain, se hará un sistema de pues algo similar o equivalente pues a un gobierno, ¿no? Con lo que se tomarán decisiones y llegaremos a acuerdos entre todos los usuarios. Pero bueno, creo que ya me salí un poquito de la pregunta. No te preocupes, creo que estuvo más bien interesante la respuesta. Sí. Pues bien, en interés, muchas gracias a todos. La verdad es que no queda nada más que agradecerles a todos los que nos acompañaron, especialmente a nuestros ponentes que dieron una espectacular cátedra respecto de sus temas en un tema súper visionario como es el metaverso. Muchas gracias a todos los que se unieron a la transmisión el día de hoy. Estuvo larga, pero ni modo, estuvo interesante. Creo que cada uno de los temas que se tocaron fueron súper buenos. Y pues nada, muchas gracias. Recordarles que Legit es un marketplace para pymes, emprendedores que buscan apoyo legal, como el de Dinora, Marina, Dafne, Gustavo, Carlos. Todos ellos integran este marketplace. Es una comunidad donde ustedes pueden hacer consultas, hacerse de apoyo legal, como el de especialistas, como el de que vieron hoy. Y también, al ser un marketplace, pues si ustedes son abogados o abogadas, pues pueden registrarse como parte de nuestro marketplace y tener su perfil. De hecho, ahorita seguimos en la campaña de los primeros 100. Entonces, únanse mientras estén a tiempo. Y pues nada, invitarlos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Y para cerrar, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y pues nos vemos ahí en el metaverso. Muchas gracias a todos. Gracias.